¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que, de verdad, cambió las reglas del juego en la educación, el enfoque cognoscitivista. Acompáñenme en este viaje al interior de la mente para descubrir cómo es que aprendemos. A ver, aquí tenemos nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a empezar viendo cómo el cognoscitivismo se atrevió a abrir esa famosa caja negra de la mente. Luego, conoceremos a los arquitectos detrás de esta revolución. Vamos a desmenuzar sus ideas clave, veremos cómo todo esto cobra vida en un salón de clases y, para cerrar, reflexionaremos sobre por qué este enfoque es tan importante hoy en día. Muy bien, empecemos por el principio. Y es que para entender la magnitud del cognoscitivismo, primero hay que ver qué había antes, cuál era el problema que vino a resolver. Durante muchísimo tiempo, la psicología del aprendizaje se fijaba solo en lo que se podía ver y medir. Pero la gran pregunta, la más importante, seguía en el aire. ¿Qué es lo que pasa realmente dentro de nuestra cabeza cuando estamos aprendiendo algo? Y aquí lo vemos súper claro. Para el conductismo, la mente era una especie de caja negra a la que no se podía acceder. Entraba un estímulo, salía una respuesta. Y punto. Pero el cognoscitivismo dijo, un momento, vamos a abrir esa caja. Se atrevió a investigar qué procesos mentales conectan esa entrada con esa salida. Entonces, aquí está el giro radical. Aprender no es recibir información pasivamente, como si fuéramos un USB que se llena de archivos. El cognoscitivismo nos dice que es un proceso totalmente activo. Se trata de transformar, de organizar y, sobre todo, de darle sentido a esa información que recibimos. Ahora, ¿quiénes fueron las mentes brillantes detrás de todo esto? Pasemos a conocer a los arquitectos de esta nueva forma de ver el aprendizaje. Ojo, que esta revolución no pasó de un día para otro. Como vemos aquí, fue una construcción de ideas a lo largo de décadas. Desde los primeros experimentos de Tolman, que sugerían que hasta las ratas creaban mapas mentales, hasta las teorías de gigantes como Piaget o Ausubel, que sentaron las bases para la educación moderna. Piaget nos regaló un concepto fundamental, los esquemas. Imaginen que son como las carpetas que tenemos en la mente para organizar el mundo. Cuando llega información nueva, pasan dos cosas. O encaja en una carpeta que ya existe, y a eso lo llamamos asimilación, o la información es tan distinta que nos obliga a crear una carpeta nueva o a rediseñar una vieja. Y eso, amigos, es la acomodación. Y luego llega Ausubel con su gran idea. Para que un aprendizaje de verdad se nos quede, tiene que engancharse a algo que ya sabemos. No se trata de memorizar datos sueltos porque sí, sino de tejer una red de conocimiento donde todo tiene sentido y está conectado. Ok, ya conocemos a los pioneros. Ahora vamos a desglosar las reglas del juego, los principios básicos que descubrieron sobre cómo funciona nuestra mente cuando aprende. A ver, si tuviéramos que resumir todo, se reduciría a esto. Primero, lo que ya sabemos es el cimiento para construir cualquier cosa nueva. Y segundo, lo que realmente importa es lo que hacemos activamente con la información. Organizarla, darle un significado. Y muy importante, ser conscientes de cómo aprendemos. Eso es la famosa metacognición, el aprender a aprender. Y aquí viene un dato que es fascinante y crucial. Resulta que nuestra mente tiene un límite, una especie de memoria RAM. Solo puede manejar unas 7 piezas de información a la vez. Esto explica por qué es tan importante que la enseñanza sea organizada y estructurada. No es un lujo, es una necesidad para no sobrecargar el sistema. Y claro, cuando intentamos procesar información con esa memoria limitada, a veces nos equivocamos. Pero ¿saben qué? Aquí viene una de las ideas más poderosas del cognoscitivismo. El error deja de ser un fracaso. Para nada, se convierte en una ventana, una oportunidad de oro para asomarnos y ver cómo está pensando el estudiante, cómo está organizando las ideas en su cabeza. Bueno, muy interesante la teoría. Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto cómo se ve en la práctica? ¿Cómo se aplica en un salón de clases? Vamos a verlo. Esta tabla lo resume a la perfección. El docente deja de ser el que simplemente da la información y se convierte en un arquitecto de experiencias, un guía, y el alumno, que es lo más importante, deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el verdadero protagonista, el constructor de su propio conocimiento.
porque el aprendizaje profundo solo ocurre cuando es uno mismo el que conecta los puntos. Y los aportes a la educación son súper concretos. El cognoscitivismo nos da un manual. Primero, hay que diseñar las clases de forma inteligente, activando lo que ya se sabe. Segundo, hay que enseñar no solo el qué, sino el cómo resumir, cómo comparar, cómo pensar. Y tercero, hay que evaluar lo que de verdad importa. Si se puede usar el conocimiento, no solo repetirlo. Y con esto llegamos al meollo del asunto, a la gran meta que hay detrás de todo este enfoque. Esta frase, que captura la esencia del pensamiento de Ausubel, lo dice todo. Aprender es sinónimo de comprender. Así de simple y así de profundo. La meta final no es acumular datos que se olvidan al día siguiente, sino construir un entendimiento real del mundo. En definitiva, el gran salto que nos da el cognoscitivismo es este. Nos saca de la simple memorización para meternos en la construcción de significado. Se trata de empoderar a las personas para que sean gestoras de su propia mente, dándoles la habilidad más importante que existe, la capacidad de aprender a aprender. Y cerramos con esta pregunta, que hoy es más relevante que nunca. En un mundo que nos bombardea con información, ¿cuál es la verdadera contribución de la educación? Quizás no es darnos más datos, sino enseñarnos a pensar, a procesar, a entender. Y eso, al final del día, es lo que nos permite avanzar como humanidad.